Que estamos en un tiempo nuevo y en una época distinta en la que el servicio al ciudadano tiene que ser absolutamente fundamental. Por eso está el compromiso de, a lo largo de la legislatura, lograr imponer en la Administración el silencio positivo. Es decir, que cuando un ciudadano viene o pregunta a la Administración y no se le contesta, la respuesta no sea que si no te contestan es que no, sino que si no te contesta sea que sí. Esto es sumamente complejo, lo sé, pero aquí estamos para complicarnos la vida. Sé que no va a ser fácil. Sé que esto va a obligar a un gran esfuerzo por parte de la Administración, pero creo también que es el gran reto pendiente de la Administración Pública Española. Responderle a la gente, contestarle. Y que si por motivos justificables no se le puede contestar, pues sepa el ciudadano que es que sí a lo que pregunta. Mientras no sea así, siempre tendremos una Administración que la gente nos verá como algo que le obstaculiza su vida, que no le sirve para poder desarrollarse y desarrollar sus proyectos. Y esto es lo que te están diciendo todos los días. Yo ahora casi todas las mañanas tengo algún tipo de desayuno con grupos de extremeños, sean empresarios, sean sindicatos, sean organizaciones, todo el mundo te dice lo mismo. Tenéis que intentar que la Administración sea más para ayudar que para poner trabas.